Buenos días, una vez más bienvenidos a nuestros talleres de Oracle. En esta oportunidad vamos a aprender cómo recuperar una base de datos a partir de un respaldo completo que vamos a ejecutar. En primer lugar vamos a ingresar a la base de datos para poder generar un backup. En este caso un backup requiere ciertos parámetros que se pueden definir a través del control file. Con RMAN se pueden definir justamente los parámetros, por ejemplo, no sé, retención o de ubicación de los archivos. En este caso vamos a especificar la ubicación de algunos archivos. Por ejemplo, el control file y el SP file son archivos importantes para poder recuperar la base de datos. Control file, el SP file nos da obviamente los parámetros de inicialización y el control file nos da la relación de archivos que debemos recuperar. Por eso es que más importancia tiene el control file que el archivo de parámetros. Sin embargo, en este caso, cuando uno configura el control file auto backup on, lo que hace es configurar justamente que cada vez que ejecutemos un backup se va a incluir también el control file. Asimismo vamos a incluir también los archive logs, y para ello requerimos indicar una ubicación donde van a estar los archive logs. Podemos crear esa ubicación o depende en este caso de las necesidades que se definan en el ambiente de recuperación, se ubican las rutas que sean necesarias. Una vez que hemos ubicado la ruta, la podemos especificar en los parámetros de RMAN a través del control file, o sea, configuramos en este caso con comandos de RMAN y estos se guardan en el control file. Existen otras opciones en donde, por ejemplo, en vez de utilizar el control file se utiliza un repositorio que se encuentra en otra ubicación, en este caso en otra base de datos. Muy bien, ahora el backup ya empezó a correr. El backup lo que está haciendo es guardar una copia de los archivos de datos, los data files, y de los logs de la base de datos. Él los compacta, los comprime, digamos, en un lugar determinado. Esta compresión no significa que reduce el tamaño, sino que simplemente solo guarda los bloques que él cree convenientes en este caso, ¿no? Justamente el backup lo que hace es guardar una copia física de la base de datos, lo cual nos permite una recuperación completa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar a eliminar lo que existe para poder hacer la recuperación. En este caso, una forma de poder eliminar toda la base de datos podría ser a través del DBCA. En este caso vamos a utilizar una forma manual que sería eliminar los directorios, eliminar por ejemplo los servicios, en este caso utilizando el comando oradim. El oradim nos permite justamente crear o eliminar o modificar el servicio de Oracle con respecto al sistema operativo Windows. Recordar también que este servicio es necesario para poder ingresar desde para cualquier operación. Requerimos justamente tener un servicio activado en Windows, si no, no podríamos ingresar ni siquiera al SQL Plus, ¿no? Entonces el oradim es un comando muy importante para el administrador de base de datos, para el DBA. Muy bien, una vez que hemos apagado los servicios y revisado cuáles son las sintaxis del comando oradim, vamos a suprimir la instancia, en este caso con el oradim -delete y el nombre de la instancia. Una vez que eliminamos la instancia, esta pues desaparece en este caso de los servicios, ya desapareció de la ubicación del sistema de archivos, en este caso a través de un delete, a través de un suprimir, digamos, de los directorios. No tenemos en este caso ya prácticamente nada de la base de datos, como si hubiéramos perdido nuestra base de datos de producción, y solamente vamos a respaldarnos en nuestros archivos de backup. Entonces ubicamos los respaldos donde están colocados, los ordenamos, es decir, colocamos los archivos en un solo lugar, si lo queremos así obviamente, porque la ubicación depende en este caso de las políticas de respaldo y la forma de trabajar que tenga el DBA.
Una vez que hemos ubicado estas rutas, usamos esta ruta justamente para poder después, más adelante, especificarlo en el comando de recuperación. Bueno, adicionalmente estaba eliminando aquí el listener y el netca. En realidad la eliminación del listener y el netca no es importante en este caso, pero como para indicar que no tenemos absolutamente nada, ¿no? Más adelante los podemos volver a configurar con el netca y podemos crear nuevamente el servicio de listener y la conexión a la base de datos. Los servicios ya no están disponibles, como podemos ver, no hay ningún servicio de Oracle. Sin embargo, sí tenemos el software de base de datos, porque en una simulación de recuperación, o si fuera en este caso una recuperación verdadera, lo primero que se hace es instalar el software de base de datos. Entonces, con el software de base de datos y con mi backup, lo que hago es justamente proceder a recuperar la base de datos. Entonces, lo primero que hacemos es configurar en este caso la forma de acceder. En este caso se requiere un init file, aunque sea de archivo de texto. Con el init file o el archivo de parámetros de inicio podemos arrancar una instancia sin montar. ¿Qué significa esto? Es que solamente se arrancan las estructuras de memoria y los procesos que requiere la base de datos. Cuando iniciamos la base de datos sin montar, lo que hacemos es tener la instancia en memoria y a partir de ahí ya podemos empezar a recuperar nuestra base de datos. En este caso, una vez que se ha iniciado la instancia, entramos a rman y en rman le damos los comandos necesarios para poder recuperar los parámetros de la base de datos del SP file. En este caso con el comando restore from. Entonces con este comando le indicamos que el restaure de un archivo específico. Este es un comando específicamente para recuperar el SP file, también para recuperar el control file. Entonces en este caso, al recuperar el SP file, lo ubicamos y podemos ya volver a iniciar la instancia con los parámetros adecuados de memoria, de ubicación de archivos. Por eso también es importante tener un backup del SP file. Aquí también podemos ver que el SP file se puede editar. En este caso podríamos modificar algunos parámetros. De repente me excedo de memoria para mi nuevo equipo, entonces puedo reducir la memoria. Una vez que arranco la base de datos con el nuevo SP file, igualmente en modo no mount, porque todavía no tengo el control file, entonces procedo a lo que es la recuperación del control file. Entonces, una vez que ya he recuperado mi control file a través de ese comando, ya podemos montar la base de datos, porque en el control file se encuentra la relación de data files con la ubicación respectiva. Puede existir un caso donde esta ubicación de archivos data file tenga que reubicarlos. Para ello existen otros comandos, como por ejemplo es el new data file, por ejemplo, que son comandos de rman, con el cual yo podría reubicar la ubicación de los archivos de base de datos. En este caso solamente vamos a utilizar las ubicaciones por defecto con que viene en este caso la instalación. La forma más sencilla es que yo cree los directorios originales de los data files. Una vez que tengo los directorios de data files creados en mi nueva instalación, lo que hago es simplemente hacer un restore utilizando las mismas rutas que tiene el control file, y con eso es mucho más sencillo, ¿no? Una vez que hemos recuperado o restaurado, en este caso la base de datos es un nombre apropiado, restaurar la base de datos, restauro los data files, procedo a lo que es la recuperación. La recuperación indica que se van a aplicar los logs de archivos, o sea, los archive logs. Estos archive logs lo que hacen es justamente crear las transacciones faltantes o que permiten completar la base de datos hasta el último punto en el cual se generó el backup. Muy bien, luego que hemos ya recuperado la base de datos, lo que tenemos que hacer es justamente volver a generar los rodologs, porque no tenemos los rodologs que se tenían en la base de datos original. Entonces la base de datos no permite arrancar si que no tiene los rodologs apropiados. Si los tuviera, podría yo montar la base de datos sin necesidad de darle el comando reset logs. Listo, con esto ya hemos recuperado nuestra base de datos y está arrancado de manera normal. Podemos revisar los parámetros y vemos justamente que ahí está especificado el control file, la memoria y una serie de parámetros más, ¿no? Para poder verificar completamente que esto funciona, vamos a hacer
reinicio de la instancia y ver si es que esta levanta con el comando startup de manera normal. Vemos pues que efectivamente la base de datos se está levantando porque ya levantó la estructura de memoria. Ahora vamos a ver que sí que monta y finalmente si es que abre la base de datos. Listo, la base de datos está lista. Gracias por su visita y esperamos que esto les pueda ayudar para sus próximas recuperaciones.